Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a su programa de noticias con el voto. En esta ocasión, yo libremente opino. Y bueno, podemos hablar con nuestros analistas José Manuel y Ulises, sobre este tema que ha llamado poderosamente la atención, porque resulta ser que al margen de toda la violencia que se vio desatada durante el sexenio de Felipe Calderón en todo el país, se había mantenido, digamos que relativamente aislado de ese mal en cuanto al actuar violento del crimen organizado del Distrito Federal. Y de un tiempecito para acá, pues que se ha visto que ha sucedido que un asesinato allá por ahí en una zona popular turística, y que de repente sucedió otro incidente que todavía decía uno, bueno, pues se puede considerar desde mi punto de vista pues hechos aisladones, ¿no? Pero esto que ocurrió ya en el bar Haven, y que también lo ocurrido, que se viene a sumar a lo ocurrido en el gimnasio, pues ya como que ya empieza a prender focos rojos desde el punto de vista pues de los ciudadanos en general, porque bueno, no se puede entender que se siga pues negando un actuar de barato que similar al que realiza el crimen organizado, por ejemplo a lo ocurrido en el bar Haven. Me llama mucho la atención la negativa del gobierno capitalino pues a aceptar el hecho de que se está ya dando una violencia del tipo de crimen organizado. Pero por ejemplo en el caso del bar Haven, una de las cosas que casi no se plantearon pues fue lo lamentable de que el lugar operara como restaurante cuando en realidad era un antro. Son de ese tipo de cosas que llaman la atención y que pues hacen poner a pensar a uno inmediatamente, pues qué está ocurriendo en la administración capitalina, ¿no? ¿Cómo es posible que un lugar que solamente está registrado de una cosa opere de otra, y que solamente tenga que ser casi similar a como ocurre con el PRI y el PAN, cuando ocurren tragedias, que venga a salir a la luz la podredumbre de lo pues ahora sí que de lo que se ha venido permitiendo, ¿no? Y esto es una de las cosas que casi no se plantean en cuanto al tema del Haven, pero todavía, digamos que todavía no se enfriaba, por decir así, este asunto del bar Haven y de estos desaparecidos tepiteños, cuando viene a darse este ataque en un gimnasio, también en Tepito, en el que simple y sencillamente pues también entran sujetos y pues dan muerte, ¿no? a gente allí en ese lugar. Y bueno, pues bajo el entendido de que si son más de dos, pues ya se puede hablar de un actuar de delincuencia organizada, o por lo menos así es como jurídicamente se maneja, pues ya estamos ante esa situación en la que ya pudiera pensarse de que la violencia emanada del crimen organizado pues ya está tocando a la única ciudad que, bueno, pues que podríamos decir se estaba manteniendo al margen, ¿no? Pero esto vale la pena analizarlo también desde el punto de vista de un reportaje del que nomás voy a leer, como quien dice, la introducción, que presentó revista Proceso el día de ayer. Violencia en el DF desde 2010, se los dijimos, así se llama el reportaje. Fíjense nada más, voy a leer la introducción. El DF muestra hoy su verdadero rostro, el de la delincuencia organizada que las autoridades locales se empeñan en negar. Ismael Rivas Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, sostiene que desde 2010 le comunicaron al gobierno capitalino acerca de la irrupción de jóvenes en bares y centros nocturnos de la zona rosa y otras colonias que, fíjense, es lo que hicieron los jóvenes, encararon a los propietarios de los establecimientos y les dijeron que iban a vender droga, pero las autoridades no tomaron el guante, ¿no? O sea, no hicieron nada. No tomaron el guante. Así dice la introducción del reportaje, que vale la pena que lo vean. Y aquí nos pone a pensar, invariablemente regresar a aquellos tiempos en los que en vez de solucionar los problemas, pues simple y sencillamente pues se dejan que lleguen a un punto tal en el que al rato resulte que X o tal medida se haga aparentemente
para resolver el problema, y en realidad pues ni se resuelve el problema y nomás termina por ahí un ganón. Y esto lo digo porque uno de los grandes clientes en cuestiones que tienen que ver con seguridad del señor Carlos Slim, pues ha sido precisamente el gobierno del Distrito Federal, pues ahora sí que desde que estaba siendo gobernado por Marcelo Ebrard, y ahora invariablemente pues con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La negativa es preocupante porque sabemos nosotros que mientras no se acepte que existe un problema, pues va a ser más difícil que se solucione. Y aquí es donde los ciudadanos del Distrito Federal deben de preguntarse, ¿no? ¿Hasta cuándo podrá entonces aceptarse? Hasta que ya de plano sea un problema ya, digamos, fuera de control. ¿Por qué no se actuó en su momento? Si no se actuó en su momento, hay irresponsabilidad, y esto viene desde 2010, o sea, desde que el gobierno de Marcelo Ebrard, cuyo procurador de justicia era precisamente Miguel Ángel Mancera. Desde ahí viene esto. Desde ahí viene el que como dice el señor Ismael Rivas Cruces, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, desde el 2010 les dijeron de este problema que empezaba, como quien dice, que se empezaba a dar allá en los centros nocturnos de la zona rosa y de otros lugares del DF, y simplemente no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? Eso, una de dos sopas: hay un actuar irresponsable, o hay una intención, no lo sabemos, política, de que simple y sencillamente las cosas crezcan y al rato que siga. ¿Por qué? ¿Por qué tanto que también se ha destinado del presupuesto de la Ciudad de México en términos de seguridad para Carlos Slim, cuando más que mantenerse siquiera, ya no digamos que mejoraran las condiciones en materia de seguridad en el DF, sino que se mantuviera como había estado, sin que al menos se estuviera viendo ya tocado por la delincuencia, por la violencia del crimen organizado? No se mantuvo así, por lo que vemos las cosas han empeorado. Todo lo que se ha invertido, lo que se ha costeado, lo que se ha pasado a manos del cuatito Carlos Slim, simple y sencillamente no ha servido, sino que pues vemos que ahora hasta están empeorando las cosas. A ver qué nos dicen nuestros analistas, y vamos a comenzar por el buen Ulises. Buenas noches. Sí, buenas noches a los compañeros de la mesa virtual y a nuestros escuchas. Y sí, en efecto, nos encontramos ante un grave problema porque ya desde hace tiempo se habían dado focos de alerta acerca de la violencia. Hemos de empezar por decir que el DF siempre ha sido prensa de la delincuencia organizada. Ya desde hace mucho tiempo en las zonas conurbadas, en la zona metropolitana perteneciente al Estado de México, colindante con el Distrito Federal, incluso ya en zonas pertenecientes al Distrito Federal, por las zonas de Azcapotzalco, Nezahualcóyotl y estas colonias, ya desde hace mucho tiempo presentan focos de alarma. Ya desde hace mucho tiempo es común que haya gobierno en crimen organizado. Ya desde hace mucho tiempo es común que la policía en ciertas zonas de la ciudad ni siquiera entre. Se reportan casos ya de cobros de piso, de zonas que son tierra de nadie, en donde en los antros pues entra uno y prácticamente están todos, ¿cómo se llama? Todos los, o gran parte de las personas que entran en los centros nocturnos están armados, no todos traen pistola. Es difícil que alguien no traiga un arma de fuego para defenderse, o porque pertenecen a bandas o a grupos delictivos. Esto ya tiene mucho tiempo, pero ¿cuál es la coyuntura aquí? La coyuntura es que se da esto en un lugar supuestamente bajo el dominio de cierta seguridad, que es un lugar céntrico, que es un lugar que está entre la colonia Roma y la zona rosa, en la delegación Cuauhtémoc, en donde pues precisamente como el resto de esta zona restringida de la ciudad, digamos, que no tiene que ver con las zonas más bravas, por llamarlo de manera popular, de la ciudad, ¿no? En estas zonas de las delegaciones Benito Juárez, de las delegaciones Cuauhtémoc, que reportan altos índices delictivos, pero en otro tipo de robos, por llamarle así, singularizados, ¿no? Robos, operan bandas, por ejemplo, la colonia del Valle, ¿no? Es una de las más altas delictivamente, y la colonia Roma también, en cuanto a robo a transeúnte, en cuanto a otros delitos. Pero no se había dado el tipo de fenómeno que ya se ha vuelto prototípico en el resto del país, este fenómeno de los levantones. Es decir, ¿cuál es este fenómeno? Es un fenómeno de que un grupo
bien organizado, un comando, entre comillas, altamente armado, oculto del rostro, llega en una labor disciplinada, en una especie como un ataque militarizado, y emprende un ataque contra un lugar para sustraer de donde sea a un grupo más o menos grande de personas que frecuentemente rebasan los 5 personas, pueden llegar hasta las 20 personas. Esta práctica que ya se ha hecho común a través de la prensa, de la opinión pública, y obviamente pues que es bien real, se da con campesinos en muchas zonas de la ciudad, se da en el norte y en el sur del país, en las zonas dominadas por los zetas o por otros cárteles, cuya información desgraciada y tristemente pues ya es común, ¿no?, acerca de estos fenómenos. Se ha vuelto como el índice, digamos, como el indicador de que ya hay un foco alto de alerta, un foco rojísimo en cuanto a lo que es la expansión y la presencia del crimen superorganizado. Porque ya estamos hablando del crimen organizado a bandas delictivas que se dedican a trabajar pero, en ciertos delitos, pero de crimen superorganizado, aquellas que ya tienen una gran estructura militar, una gran estructura de telecomunicaciones, una gran estructura tecnológica y una gran organización entre varios, interorganizacional de alta logística, y que es la que está dominando y asolando al país sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón, que fue el que detonó e hizo estallar este desboque del crimen y de las fuerzas delictivas a nivel de todo el país, pero eso es otro tema que ya hemos tratado y que bueno, algún día seguiremos tratando. Entonces, este fenómeno de los levantones, que se ha convertido en una de las expresiones típicas del crimen superorganizado, se presenta ahora en México, pero no en este cinturón restringido incluso a prensas locales, como son estas zonas que apuntamos al principio, zonas conurbadas, que no tienen que ver con las zonas más céntricas de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y ahora, pues no, este cinturón noticioso, ese cinturón de medios de comunicación y de prensa, que siempre se ha mantenido un poco al margen, ¿no?, de lo que es la gran opinión pública, ¿no? Estas zonas que dije, ahora se rompen y se irrumpe en una zona céntrica, en una zona de ese aparente cinturón de seguridad que no era muy real, pero que hasta ahorita se había tenido esa impresión, y que el gobierno de la ciudad había logrado mantener la impresión de que existía, que es esta zona céntrica. Ya esta zona es la que presenta este fenómeno prototípico a nivel nacional y que ya indica la presencia de una alta organización criminal. Y entonces es aquí donde sucede la coyuntura mediática, porque las cosas, ¿para qué sirve la coyuntura mediática? Como tú decías, Bote, a veces se trata de desastres, de fenómenos a veces naturales, o a veces de índole humano, como por ejemplo la desgracia de los niños ABC y otro tipo de desgracias, también del crimen organizado en varios lugares del país. Esta coyuntura mediática es que permite saber problemas que ya existían con antelación. Es decir, nos habla de que cada vez que sucede algo así, solamente se destapa la cloaca, o solamente esta ruptura de alguna manera abre lo que ya existía y lo convierte en un tema común en la opinión pública, lo convierte en un tema ya en la atmósfera de la opinión pública, en donde se ventila hacia las grandes mayorías y hasta grandes grupos de personas lo que realmente estaba sucediendo desde antes, pero que permanecía oculto o que de alguna manera no se sabía, se negaba, podía negarse desde el poder y podía negarse también desde el ojo público. Ahora ya no. Y esta coyuntura nos permite ver que ya desde antes existían muchas cosas, pero que no se decían. La opinión pública ya empiezan a circular también. Hay gente que empieza a decir, no, pues es que esto ya sucede en tal lugar desde hace muchísimo tiempo, pero no llegaba a los grandes medios. Hay una activación precisamente de la opinión, y sobre todo también hay una activación de que muy probablemente este fenómeno ya se estaba incubando desde hace mucho tiempo en la zona metropolitana, en este aparente cinturón de seguridad, y ahora ya no más. Ahora ya se empieza a expresar de manera completamente explícita, ¿no? Y este fenómeno entonces ya indica que hay filtraciones, hay fracturas ya en el sistema de seguridad de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, y estas fracturas se están ya filtrando cada vez más, o ya permitieron de filtrar desde hace mucho tiempo este tipo de células, este tipo de fenómenos, y hasta ahorita están empezando a surgir. Ya desde hace mucho tiempo se hablaba, y era parte común del hablar de la gente, de la opinión pública también, que era una especie de cerco el que se venía haciendo desde las zonas de la provincia, desde las zonas fuera del DF, desde el norte y desde el sur,
y que ya de alguna manera el crimen organizado hacía una especie de cerco y que ya empezaban a haber manifestaciones, repito, en zonas como Iztapalapa, que tienen que ver con la conexión con el Estado de la República, como si fuera una especie de mancha viral del crimen que poco a poco se va expandiendo y que obviamente pues empieza a entrar y a manifestarse en esta aparente zona de seguridad. Esto nos dice que desde el gobierno de Marcelo Ebrard, por lo menos, ya se estaba permitiendo, o sea, era imposible que algún fenómeno a nivel federal pues no pudiera tocar de alguna forma de manera progresiva lo que era el centro del país. La Ciudad de México, desgraciadamente, jamás ha sido una ciudad totalmente segura. Siempre ha sido una ciudad llena de desigualdad, llena de corrupción, y donde hay desigualdad y de corrupción, pues obviamente hay altos índices de delincuencia. Lo que se está manifestando ahorita es, desgraciadamente, que este fenómeno de crimen superorganizado a nivel nacional está ya manifestándose, empezando a tocar o simplemente, esto es muy importante, empezando a despertar en la zona centro del país, sobre todo en la zona centro, bueno, en el Valle de México ya existía, pero sobre todo en esta zona céntrica que constituye principalmente las delegaciones Benito Juárez y la delegación Cuauhtémoc, que parecía un poco al margen, permanecía entre los fenómenos del crimen de asalto a transeúntes, asalto a mano armada a automovilistas, robos de autos a mano armada, asalto a cuentavientes, en fin, pero que solamente permanecían dentro de lo que es el crimen típico que se ha presentado en la ciudad, sí operado por bandas delictivas menores, pero ahora ya se encuentra el gran indicador de lo que sucede en el resto del país, ¿no? Entonces es importante esta coyuntura porque nos está diciendo que el gobierno de la ciudad no ha podido controlar y no ha hecho un buen trabajo en controlar esta mancha que viene desde otras latitudes del país, que poco a poco, a ojos de la opinión pública también, y así lo dicen muchas personas, nos están cercando. Es decir, es como un círculo que se está cerrando y que muy probablemente ahorita ya está lanzando su primer grito de alerta a este voto. Fíjate que yo había planteado muchas veces en mis noticieros que mientras la ciudadanía no se organice y siga en términos generales votando mal, pues es cuestión de tiempo para que a final de cuentas los males nos terminen alcanzando a todos. Y esto basado en la idea de que pues mucha gente piensa desde mi punto de vista y un pensamiento malo, aquello de que pues mientras a mí no me pase, pues yo qué me importa, ¿no? Yo mejor ni voto, man. Y realmente pues es cuestión de tiempo para que los males se vayan agravando y se vayan extendiendo. Creo que un caso así se puede pensar, y digo yo, se puede pensar en la Ciudad de México, basado en que si bien no se había llegado, o por lo menos públicamente no había tenido un nivel de expansión informativa, por ejemplo, lo que tiene que ver con levantones y un ataque como el que ocurrió después en el gimnasio, pues caray, lo que sí es una realidad es que las cosas no se puede decir que se han hecho bien, y por ende las cosas tienen que terminar más mal. Yo me baso porque te digo que, y lo vengo planteando desde que salió este tema del Haven, el por qué razón, y prácticamente no se le da en los medios de comunicación la debida importancia, por qué razón ese lugar operaba como restaurante. O sea, se supone que tenía el estatus de restaurante para operar, y sin embargo operaba como un antro. O sea, no es lo mismo, digamos, la licencia para operar un restaurante que para operar un antro, no es igual. Y entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en que cuántos bares de la zona, por ejemplo, de la zona centro o de la zona rosa, cuántos bares estarán en esa situación, en la que de una u otra manera, pues simple y sencillamente operan como antros cuando a lo mejor ni siquiera tienen un registro como tal. Yo creo que ese tipo de tema es importante porque da cuenta de que, pues, ¿sabes qué? Pues si las cosas se hacen mal por parte de las autoridades, pues es lógico que el resultado sea peor en cuanto a lo que ocurre en términos de lo que sucede delincuencial. Como bien dices tú, ¿sabes qué? Bueno, nunca ha estado exenta en cuestión de delitos. Yo entiendo muy bien eso. Es más, se ha dicho que la ciudad donde más se cometen delitos pues es la Ciudad de México. Pues sí, pues que hay mucha gente, pero no se había dado el fenómeno de los levantones. Y creo que es importante
pues señalar ese punto, ¿no? ¿Por qué en un momento dado, cómo es que cuántas irregularidades no se estarán presentando en lugares, por ejemplo, céntricos, como tú bien decías también, ¿no? Viene a darse en esos lugares céntricos, sí, en ese lugar céntrico turístico, sí, pero también debemos de entender que allí es donde, en los lugares céntricos y turísticos de todos los estados, sobre todo en los turísticos, es donde más se concentra pues el business. De una u otra manera es lo que más, en donde se queda más, por ejemplo, todo lo que dejan los que visitan los estados y el Distrito Federal, en la parte turística, en la zona rosa, donde están los bares, donde está la vida nocturna. Entonces, no es de extrañar el hecho de que delincuentes organizados pues quieran de una u otra manera llegar y establecerse en un lugar pues donde precisamente es donde más se mueve el dinero, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero yo creo, nada más ahí lo dejo para ahorita que nos diga José Manuel, yo creo que desde el momento en el que vemos situaciones irregulares, como esa que estoy comentando, y que simple y sencillamente, pues ahí están, porque vayan ustedes a saber desde cuándo ese restaurante trabajaba como bar, quién sabe desde cuándo, y quién sabe cuántos más estén así. Y eso, de una u otra manera, abona a que la situación se descomponga más en vez de corregirse. Vamos con José Manuel, buenas noches. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, Bote, querido Ulises, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un saludo, queridos escuchas. Y bueno, mira, yo coincido plenamente en lo que argumentas tú, igual que en lo que argumenta Ulises. Yo creo que es totalmente cierto lo que ustedes están comentando. Y bueno, mira, sobre ese aspecto que tú mencionas, ¿no? De que este bar, este restaurante marisquería oficialmente, que de forma oculta operaba también como un bar. Bueno, esta situación es una situación que es bastante extendida en el Distrito Federal. Establecimientos que se registran como restaurantes o fondas y que después asumen otras funciones, ¿no? Como la venta de bebidas alcohólicas, como incluso en este caso específicamente ya oficialmente bares, ¿no? A pesar de tener un registro como marisquería. Esto yo no lo vinculo propiamente con el crimen organizado, pero sí es un problema de corrupción que hemos visto desde hace muchísimos años en la ciudad, como incluso sabemos, por ejemplo, lo negativo, lo malo, y cómo se vale de la corrupción en los negocios que venden bebidas alcohólicas que están cerca de universidades y preparatorias, y que les venden alcohol a los menores de edad. Ese tipo de sistemas, de esquemas y ese tipo de negocios, pues no serían posibles si no existiera la corrupción, ¿no? Entonces aquí esta es la parte del gobierno en la que vemos que sus omisiones o sus negocios con estos establecimientos, pues obviamente empiezan a generar desorden. Otra cosa muy importante es precisamente en los establecimientos que están operando de forma irregular, en los que más empieza a agrupar gente dedicada al crimen. Ya sea gente del crimen organizado, narcomenudistas, o demás personas, incluso personas que cuando ya están los chavos borrachos los roban y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya empiezan a concentrar precisamente porque son establecimientos que ya están fuera de lo legal, pues atraen también ese tipo de personas que también ejercen ahora sí que las fechorías, ¿no? También, obviamente, fuera también de lo legal. Pero fíjate que ya retomando otra vez el caso del bar Heaven, como dice Ulises, y estoy totalmente de acuerdo, es una cosa absurda decir que en el DF no hay crimen organizado. Pues nada más basta con recordar algunos secuestros famosos que se han dado aquí en el Distrito Federal, incluyendo el famoso secuestro del hijo de Alejandro Martí, que obviamente estamos hablando de que es una operación perfectamente coordinada de criminales organizados. Ahora, no necesitamos hablar nada más de secuestro. Si tú revisas los niveles de secuestro express, de extorsión, de asalto a transeúnte, que son perpetrados por personas que ya habitualmente viven de esa actividad, o sea, hay esa reincidencia, pues estamos hablando de que es crimen organizado, de acuerdo con el mismo, está en la ley, hay una ley federal sobre esto del crimen organizado, en su artículo 2, pues dice que si son 3 o más personas las que de forma constante están violentando la ley, pues ya se habla de crimen organizado. Entonces, estamos viendo aquí que sí existe el crimen organizado. Ahora, no podemos tampoco hablar de un crimen organizado exclusivo del Distrito Federal, no, sino que obviamente aquí en el DF tiene que también empezar a verger ciertos cárteles, ciertas agrupaciones que están operando a nivel nacional.
El Distrito Federal, aparte de ser digamos, un punto de paso, pues también es un importante mercado para cualquier grupo del crimen organizado, sobre todo que vendan drogas y eso. Y aparte de estos cárteles, también en el DF siempre ha habido crimen organizado, como te dije, en esas cuestiones de extorsión y secuestro express y demás. También debemos recordar el gran historial de contrabando que se ha visto aquí en el Distrito Federal. O sea, nosotros sabemos que aquí en México era un mercado enorme, por ejemplo, de lo que se conocía como la fayuca, que eran productos de contrabando, y eso no ha desaparecido, sigue existiendo el contrabando, sigue habiendo bandas que obviamente coordinan estas actividades de contrabando. Y aparte de eso, si tú, por ejemplo, ves en el metro la venta de discos piratas, ¿sí?, que es una agrupación realmente de criminales organizados. Yo entiendo plenamente la necesidad de las personas. Esto es una cuestión a la que voy a tomar más adelante. Pero ya hay esa organización. Entonces, no se puede decir, como dice Mancera, que no hay crimen organizado en el DF. No puedes tú desvincular al Distrito Federal para nada de una problemática nacional. Siempre ha habido los problemas que se han escondido, se han ocultado precisamente. ¿Por qué? Porque pues, se supone que es la capital de la izquierda, se supone que es el lugar en el que el salario mínimo es más alto y que tiene ciertas prerrogativas. Entonces, obviamente se busca la cuestión de ocultar. Y sobre todo por fines políticos. Ahorita vemos que la clase política oculta muchas realidades precisamente para seguir conservando el favor de los electores, ¿no? Es muy difícil a veces aceptar este tipo de situaciones. Ahora, lo más importante, que es a lo que te digo, el asunto del crimen organizado que aqueja a todo el país, que siempre ha estado presente en el DF, se debe principalmente al problema real, el problema añejo que tenemos en México de la injusticia social. No podríamos nosotros visualizar enormes bandas de criminales organizados si tuviéramos un país en el que la justicia social es la correcta, en el que todas las personas tienen lo que necesitan para vivir, que no tienen que enfrentar o ver de cerca el hambre. Ese es el motor principal para que existan este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque obviamente va a empezar una persona o dos, pero varias personas en la misma circunstancia de falta de oportunidad, de pobreza extrema y demás, se van a agrupar obviamente. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir. Y ya en esas condiciones a veces piensan en sobrevivir por encima incluso de la vida del otro. Entonces ese es un problema real que tenemos. Es una cosa, todo está de la mano, ¿sí? Entonces, el problema también que hay aquí es que se quiere, por ejemplo, combatir el crimen organizado, pero se quiere combatir con la violencia, y esa no es la solución real. Mediante la violencia lo único que haces es desplazar al crimen organizado a otras regiones del país, que ya se ha visto muy claramente. Llegan, por ejemplo, un montón que hay un problema acá con el crimen organizado de Tamaulipas, llegan un montón de militares, pues los desplazan a los estados vecinos, a San Luis Potosí, al estado de Veracruz, y de esa misma forma van llegando acá al DF. O sea, aparte de que ya tenemos un crimen organizado endógeno de esta región, ¿verdad? También se viene sumando el crimen organizado desplazado de otras regiones, que es un movimiento lógico cuando obviamente hay esos enfrentamientos. Entonces, el problema real aquí, que con esto no digo que no se combata el crimen, por supuesto que se tiene que combatir, porque no puedes tú dejar que la seguridad de las personas normales, de las personas que pues, viven de su trabajo y que necesitan seguridad, esté en riesgo. Entonces definitivamente se tiene que combatir el crimen organizado, pero volvemos a lo que ya habíamos mencionado muchas veces en Yo Libremente Opino, las alternativas de ofrecer pues mejores ventajas a la gente o más oportunidad, es la forma integral. Debe haber un combate frontal al crimen organizado, si tú quieres, con las fuerzas de la seguridad, aparejado de un aumento, un incremento en las posibilidades de estudio, de trabajo, un incremento emergente al salario que está muy mal, ¿sí? En buscar la forma de revitalizar verdaderamente el mercado laboral, de que la economía de las familias sea la suficiente para que vivan bien, para que coman bien. Fíjate cómo viene de la mano el problema del crimen organizado con el problema de la desnutrición, con el problema de la obesidad de las personas que están obesas, pues también es porque no comen correctamente. Entonces vienen un montón de problemas de la mano. Y lo que se busca es por acá hacer una campaña para atacar la obesidad, por acá hacer una campaña para atacar el crimen organizado, y por acá y jamás integrar todas las posibilidades para arreglar todo un montón de problemas que vienen aparejados y que vienen de la mano. Entonces,
Sí, yo creo que es en efecto aquí el caso del Bar Haven, volviendo a es algo muy sospechoso porque además, fíjate que, y por lo que están vinculando, por ahí mencionan que al dueño de este bar, porque resulta que el secuestro de 12 personas se realiza entre las 10 de la mañana y 12 del día. Dices, oye, esto es increíble. A esa hora se presenta un comando armado, supuestamente las primeras versiones, un comando armado de personas encapuchadas que sacan del establecimiento a 12 personas. A plena luz del día, habiendo cámaras de seguridad, porque bien dice Odiseo, y es cierto, ese es uno de los cinturones más protegidos por las cámaras de seguridad. Y sin embargo, tal parece que incluso las personas que vieron a través de cámaras de seguridad no intervinieron correctamente los mismos cuerpos policíacos de la zona. Entonces aquí realmente hasta dónde llega el problema real. O sea, no es posible que vayan en un automóvil personas encapuchadas y que una patrulla que los vea no haga algo como para investigar y por qué van encapuchados, ¿no? Entonces, o incluso bajando del automóvil se empiezan a poner las capuchas, pues solo que no hubiera de plano nadie ahí que dijera, oye, estos se están encapuchando. Entonces, son cosas demasiado extrañas las que están girando alrededor de este conflicto. Y bueno, qué decir del homicidio que dicen, del homicidio en el gimnasio de Tepito, que dicen que no tiene nada que ver. Pues es muy curioso que secuestren a 12 muchachos de Tepito, que ya quedó, creo que la cifra en 11, porque, bueno, el otro también desapareció, si son 12, de Tepito, ahí en un momento de esparcimiento, ahí en Insurgentes, bueno, en la zona de la zona rosa, y después matan a 4 en un gimnasio de Tepito. Entonces yo creo que aquí hay un punto central, un punto clave, que es Tepito, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Tepito? Sabemos que en Tepito, desgraciadamente, se han concentrado desde hace muchísimo tiempo muchísimas bandas que, como te digo, estaban las del contrabando, los que llevaban los falluqueros. Entonces, ya esas bandas ya eran de crimen organizado, que ya estaban establecidas allí. Una vez que ya existe el establecimiento de alguna forma de crimen, es muy fácil que se integren otras. Entonces no podemos descartar en efecto que esto tuviera que ver con narcomenudeo y demás cosas, que también son bandas de narcomenudistas. Entonces sí hay un problema aquí, independientemente de lo que diga Mancera, es absurdo, es una falta de respeto a la inteligencia de los defeños, que digan que no hay crimen organizado cuando todo este problema tiene esos tintes clarísimos de que es una clara acción del crimen organizado. Y que además también es importante aclarar que, bueno, se le ha dado cierta difusión, pero no es la única ni la primera vez que pasa, a lo mejor con un número tan importante de personas, sí, pero este tipo de acontecimientos son relativamente frecuentes en el DF. Y que, bueno, ya los periódicos no tomen a profundidad la nota roja y no se vea realmente todos los crímenes que hay en el DF es otra cosa, ¿no? Pero de que los hay, y tan es así que los cuerpos policíacos se han vuelto cada vez más activos, los ministerios públicos también tienen que trabajar más, y por eso se tarda más en cada denuncia, en procesar cada denuncia que se hace y demás, ¿no? Pero sí, definitivamente no se puede decir en ningún momento que no hay presencia del crimen organizado. Sí la hay, y yo creo que lo pertinente para el jefe de gobierno, pues no es tratar de desconocer un problema que está clarísimo que existe, sino buscar la forma de remediarlo, de buscar encontrar las medidas necesarias para que no se extienda el problema y no vaya a pasar aquí en el DF lo que ya desgraciadamente ha pasado en otros estados, ¿no? Que ya se vuelven cotidianas las balaceras, masacres y demás, ¿no? Mira, fíjate que aquí vale la pena dos cosas que quiero comentar de volada. Digo yo, la primera, para que no se preste a mala interpretación, porque tú dijiste que tú no vinculas, así dijiste que tú no vinculas esa situación de la irregularidad del Bar Haven con el crimen organizado. Tu expresión me da a entender que tú entendiste, y pudo haberlo entendido así la demás audiencia de nosotros, que yo lo vinculo, y no lo estoy vinculando. Sí quiero precisar eso. Yo no estoy vinculando, sino yo toco el hecho nada más por una razón importante, porque si hay irregularidades de ese tipo, que simple y sencillamente se están dando en el gobierno de la ciudad, pues oye, no es de esperar que haya un actuar serio, que haya un actuar de veras enfocado a acabar con, por ejemplo, con la delincuencia, cuando hay irregularidades que simple y sencillamente no costaría nada resolver y no se resuelven. Pero y mira, que por la razón que sea no se resuelven. Ajá. Sí, pero mira, no, yo no dije que tú lo hubieras vinculado. No, eso yo lo comento como un problema real que existe, que nosotros lo vemos sobre todo cerca de centros escolares, como comenté, que vemos que existe ese problema de establecimientos irregulares. Exacto. Pero yo no veo eso vinculado directamente con la corrupción, con los cuerpos de la autoridad.
Sí. que son los que de una forma u otra se hacen de la vista gorda. Exacto. Y obviamente tienen que llegar a arreglos con estos establecimientos para que sigan operando. Pero eso es, digamos, la corrupción. Ya no dije que tú lo vincularas, y de hecho yo también comento, no vinculo al crimen organizado ya como tal con la corrupción de Estado y de este tipo de establecimientos. Son cosas que son separadas. Ambas son malas, son muy negativas para la sociedad, y sobre todo los establecimientos que operan de forma ilegal, porque eso es donde más se vende, por ejemplo, alcohol adulterado, que se le venden a los jóvenes, que les causan daños a la salud muy graves. Y obviamente, aparte de eso, pues tener establecimientos donde venden alcohol cerca de las universidades, de las preparatorias, pues también está incluso fuera de la ley. Claro. Y sin embargo vemos que es una práctica muy común. No, Entonces, aunque no se puede considerar crimen organizado, a menos que se considerara como crimen organizado de Estado, que sigue permitiendo esa irregularidad. Pero sí, esto yo lo enfoco más al lado de la corrupción. Pero fíjate, tú planteaste algo interesante, dices que son cosas separadas, y también aquí debemos de entender que no se puede, es un error intentar desde mi punto de vista entender el crecimiento del crimen organizado, porque es a lo que yo más bien se lo atribuiría, ¿sí? A que el crimen organizado ha crecido, no solo el de fuera que llega al Distrito Federal, sino, como ustedes bien comentaron, ha habido por ejemplo, problemas de delincuencia, que también es organizada, como bien dijiste tú, en términos, por ejemplo, de la Fayuca y todo eso que comentaste. Bueno, pues los problemas los hay, pero el que se llegue a los levantones, que es lo que decía Ulises, decía de que, pues, ¿sabes qué? Se empieza a dar esto de los levantones, que no se daba, o que por lo menos no se le daba una difusión tan amplia, ¿no? No sé si también tenga que ver el hecho de que como hay un periodo electoral, pues quiera en un momento dado también pues haya la idea, ¿no? No lo sé, pero lo que sí sé es que estamos en un periodo electoral y que ahora se ve muy grande una noticia como esta, cuando, como bien ustedes dijeron, a final de cuentas, pues la Fayuca pues es producto de una delincuencia organizada, ¿no? La cuestión de la venta de piratería pues también tiene que ver con delincuencia organizada, ni modo que se diga que solamente, que por ejemplo, que son hechos aislados, cuando simple y sencillamente, al menos cuando a mí me ha tocado ir a la Ciudad de México, pues no ha habido esta estación del metro, o no ha habido, o al menos a mí siempre me ha tocado estar viendo el montón de gente que entra vendiendo piratería. Pues perdón, o sea, uno puede decir, sabes que un hecho aislado es que de vez en cuando te toque uno, pero ya que donde quiera que tomas el metro estén vendiendo piratería, pues eso ya hace pensar, ya hace dudar de que se trate de un hecho aislado, ¿no? Pero a final de cuentas quería yo precisar eso, porque bueno, de una u otra manera también el crecimiento delincuencial va de la mano de la corrupción. Entonces no puede tampoco agarrar y simplemente verlo tan aislado o tan separado como por ejemplo tú lo planteas. Eso pienso yo, pero ahorita me das tu réplica. Ahora, aquí también el asunto que quería plantear es pues que me hablen un poquito su percepción de ustedes, porque también es chistoso, ¿no? Que habiendo, como ustedes bien comentan, tantos hechos que inclusive pueden considerarse de delincuencia organizada, de repente se vuelvan un boom, ¿no? Por ejemplo, estos hechos que se dieron del Bar Haven y del gimnasio allá en Tepito, pero al mismo tiempo, a pesar de lo escandaloso de estos hechos, la persistencia del gobierno de la ciudad, de Miguel Ángel Mancera concretamente, de negar la presencia de crimen organizado en la Ciudad de México. O sea, esa persistencia, que por eso yo puse en el tema, hablé sobre esos dos reportajes de Reporte Índigo, uno que da cuenta de las cámaras en la ciudad y otro que da cuenta hasta del arrendamiento de patrullas, que ha sido pues recursos de los capitalinos que han ido a parar pues ahora sí que a las bolsas de Carlos Slim en cuestiones que tienen que ver con seguridad, y que más que ver el avance se ve un retroceso, y que eso me da a mí a pensar que tal vez a lo mejor para que no se vea ese retroceso, tomando en cuenta lo que también pues está de por medio, que son los negocios de Slim, pues a lo mejor por eso la negativa. Se me viene a mí a la mente esa idea. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice Ulises, y ahorita vamos a tu réplica, José Manuel. Bueno, sí, pues se han detonado muchos temas ahorita, ¿no? Vamos a tratar de
de resumirlos. Y bueno, pues en primer lugar está pues el hecho de que el jefe de gobierno capitalino pues hasta ahorita ha estado tratando de omitir cosas evidentes, ¿no? Por ejemplo, dice que no hay conexión entre los dos hechos cuando se descubre, y pues por un diario oficialista como el Milenio, ¿no? Oficialista en cuestión de todos los poderes que están en el gobierno, por lo menos desde que está Marcelo Ebrard también aquí en México, se dice que el primo de, uno de los testigos del fenómeno del Bar Heaven es primo del ex dueño, del difunto dueño del gimnasio atacado. Entonces, pues ahí hay una conexión directa, es decir, evidentemente hay un hecho ligado, y esto pues, lo quieren presentar como una mera casualidad, digamos, no lo ocultan para no verse tan, para no ser tan evidente la simulación, pero pues evidentemente están enviando un indicio de que los hechos están plenamente conectados, y plenamente conectados también con un núcleo de crimen ya muy organizado como es el barrio de Tepito, y como lo ha sido independientemente de la criminalización clasista que se le da a ciertos lugares del Distrito Federal. Pues es evidente que aquí se han hecho focos y núcleos muy fuertes de crimen y de resistencia delincuencial, ¿no? Estamos frente a lo que es una incursión de terror colectivo, es decir, ya no se trata simplemente de estos crímenes que había hasta ahorita más o menos singularizados, que aunque operan por bandas y organizaciones, muy pocas veces por individuos aislados o por pequeñísimos grupos aislados, sino ya por grupos más o menos organizados, ahora ya se cambia por lo que puede ser pues también una especie de código, es decir, la delincuencia organizada va generando sus códigos en el sentido de que va generando fenómenos que son indicadores de su presencia, ¿no? Yo me imagino que cuando el crimen organizado quiere mandar un mensaje de que ya está fortalecido en cierto punto, pues lleva a cabo uno de los operativos, entre comillas, o ejecuta una de las acciones prototípicas con las cuales se ha dado a conocer en el resto del país, y pues no dudemos que haya este tipo de situaciones ya con este código ya formado de acciones que son indicadores de presencia, ¿no? Y que se vuelven mensajes, sea pues un envío de ciertas de ciertas organizaciones delincuenciales hacia las autoridades, de que ya el Distrito Federal dista mucho de estar exento de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Y yo creo que de aquí se da pues, el omitir mediático, sistemático y ridículo, que ya se volvió un sello del gobierno de Mancera. Está el asunto, pues también lo tratamos aquí en Libremente Opino, aquel de el ataque, que nunca también se esclareció del todo, si José Manuel hablaba por ahí de que sí había algún tipo de grabación por parte de unas víctimas de los famosos perros, pero bueno, quedaron muchas cosas ahí al ¿cómo se llama? Muchos cabos sueltos. Fue un fenómeno que como que ya indicó cierta ineficacia del gobierno, y que de alguna manera se ha ido siendo el sello, digamos, uno de los rasgos característicos del gobierno de Mancera, el ridículo mediático, al tratar de negar realidades, y al tratar de negar por lo menos, si no realidades, hechos que de alguna manera dejan muchas dudas para la opinión pública y acerca de la eficacia pues de su gobierno, desde que ya lleva bastantes días, ¿no? Omitir mediático pues no funciona en lugares ya, repito, como en los lugares céntricos, es decir, ya cuando se da en un lugar como en la colonia Roma, como dice Bote, en un lugar turístico, ya consigue una amplia difusión. Entonces aquí ya es pues, muy difícil que de alguna manera pueda haber un control mediático de daños, como no sea a través pues, de maniobras de confusión, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, o de intentos de confusión, en donde se ha estado negando, ¿no? Y se ha recurrido a frases y a afirmaciones que ya rayan en lo ridículo por parte del gobierno de la Ciudad de México, como que pues, tranquilícense población, no se trata de crimen organizado del tipo que hay en Torreón o del tipo que hay en Monterrey, simplemente se trata de pandillas organizadas con armas. Entonces, pues ejemplo de falsas disyuntivas, ¿no? De sustituir términos con sinónimos que de alguna manera aligeran por lo menos lingüísticamente el peso de los hechos,
pues nos dan a entender que el gobierno pues sí se encuentra ante una situación que incluso mediáticamente no está controlando muy bien. Y por otro lado, digamos, si esto tuviera algún peso de interés político, y aquí empezamos a abrir, como yo libremente opino, acostumbramos, un poco las áreas especulativas o de perspectiva o de hipótesis y escenarios, ¿no? Si está involucrado, por ejemplo, grandes intereses financieros y económicos como los de Carlos Slim, digamos, y este boom, miren, yo aquí no creo de alguna forma, esa es una hipótesis mía, ¿no? Se ha hablado precisamente del argumento electoral. Se ha hablado precisamente de que en este periodo preelectoral o previo a las elecciones es muy raro que suceda y que se le dé tanta difusión a un hecho. Bueno, de por sí la difusión del hecho ya es incontrolable porque sucedió en la colonia Roma. Eso aunque no haya intereses electorales de por medio. Y por otro lado, digamos, y lo hemos revisado aquí en Yo Libremente Opino, el gobierno de Miguel Ángel Mancera es representante de la situación en el país del llamado Pacto por México. Hace poco el gobierno de Miguel Ángel Mancera detuvo a una serie de manifestantes de SOS México, se llama la organización, que se dirigían a una especie de plantón. Esta maniobra tiene un nombre en inglés internacional de tomar simbólicamente, no digamos carreteras ni plazas, sino tomar domicilios de personajes importantes o claves, ¿no?, para realizar las protestas. Se iba a hacer algo así en Los Pinos y un operativo en el Distrito Federal detuvo e incluso, según se dice, golpeó a gente que no tenía nada que ver con los manifestantes en pleno metro Tacubaya para bloquear desde ahí. Eso sin contar lo del primero de diciembre. Es decir, nosotros, y con las acciones que se han dado a todo nivel en la ciudad, que se ha procedido con las políticas neoliberales que tienen que ver, y esto es lo que dices vos también de entregarle de esta participación de SLIN en las áreas de seguridad. Es decir, Miguel Mancera ha seguido lo que sigue, lo que continuó, o más bien lo que inició Marcelo Ebrard a partir de lo que hizo López Obrador, o sea, este tipo de desviaciones, más entregas al capital, y ha funcionado bien. Yo creo que lejos de que al PRI le interese sembrar y desestabilizar el gobierno de la ciudad por ser del PRD, le conviene porque funciona como un gobierno priista, panista, con las mismas características, pero dando la impresión de la pluralidad democrática. Entonces, no creo que vaya por ahí las hipótesis. Lo que sí creo es que es un fenómeno que se dio en un lugar céntrico difícil de controlar en información, ¿sí? Y sí también creo que también abro también esta línea, ¿no? ¿Qué tanto también la difusión que se aprovecha de este hecho, para, pues si están metidos grandes intereses económicos y privados, ¿por qué no empezar también a crear una estrategia del shock? Es decir, una estrategia ya de temor a nivel de la ciudadanía, para que de alguna manera los servicios que se están vendiendo y licitando a la Ciudad de México, que como dije, desde Marcelo Ebrard ya tienen un corte neoliberal, pues sean más necesitados y tengan la puerta abierta, ¿no? Es decir, lo que sí es, lo curioso es que Mancera ante los jóvenes, creo que el día de ayer, entregando una de las tarjetas de beneficios para jóvenes del gobierno del Distrito Federal, dice lo siguiente: nadie va a desestabilizar o podrá desestabilizar al Distrito Federal. Y aquí hay un doble mensaje, es decir, habla de desestabilizar, habla de que sí hay un intento de desestabilización. Y cuando tú hablas de un intento de desestabilización, no hablas del crimen corriente, no por ello pues que aceptable, ¿no? Pero no hablas del crimen corriente del que hemos estado hablando, que hasta ahorita había sido el característico de la Ciudad de México, sino hablas un reconocimiento implícito de que ya hay una mayor fuerza estructural del crimen que puede hablar o que puede pretender desestabilizar el orden público en la Ciudad de México. Fíjate que en tus hipótesis, lo que comentas ahorita, difiere un poquito nada más en un detalle. Polanco no es tampoco, es que tú lo enfocas en que por la zona de Polanco es por lo que se suelta el boom informativo, porque no se puede controlar. Pero yo creo No, yo dije que aquí sí me detengo un poquito. Yo dije que de alguna manera estos factores del crimen organizado, cuando se dan en zonas céntricas, ya no pueden controlarse tanto entre los medios como lo eran estos cinturones que yo decía al principio, conurbados, que son limítrofes entre lo que es incluso el Estado de México como zona metropolitana y el Distrito Federal. Cuando hablé de Polanco única y exclusivamente fue para traer como ejemplo, un poco de manera colateral, cómo había sido de manera, cómo el gobierno de Miguel Mancera
pues sí funciona para el sistema tripartita que hay ahorita con intereses neoliberales del Pacto con México, y que ha, pues de alguna manera, participado bien para la protección de las protestas contra lo que tiene que ver con Enrique Peña Nieto, pero no, nunca hablé de Polanco como una zona no atendida, al contrario, también Polanco, igual que la colonia Roma, pues se me hacen zonas que sí están en el ojo de los grandes medios, y lo que pase en ellos de este tipo ya no va a pasar tan desapercibido como puede pasar en estos, digamos, cinturones o franjas restringidas mediáticamente de las que hablaba antes. Entonces sí va por ahí el asunto. Bueno, yo te lo decía porque, bueno, en Polanco no está aislado de que no suceda nada. O sea, suceden cosas y seguido en la zona de Polanco, y no son, vaya, pues no son presentadas pues como estos hechos que se han dado, pero bueno, esa es una percepción mía, si nada más lo comento ahí es una percepción mía. En lo que se refiere, por ejemplo, al planteamiento que yo hacía en términos de que si estamos hablando de que, por ejemplo, Mancera y el gobierno de la ciudad reconocieran, ese es mi planteamiento, si ellos reconocieran la presencia de crimen organizado, cuando al menos desde que la ciudad la tomó la izquierda, prácticamente ni siquiera se hablaba del tema en términos de crimen organizado en la Ciudad de México, reconocerlo en un momento dado implicaría, desde mi punto de vista, pues también el reconocimiento de que todo aquello que el gobierno de la ciudad ha destinado a las arcas de Carlos Slim en cuestiones de seguridad, pues simple y sencillamente no solo no han funcionado, sino que pues de plano hasta se han puesto peores las cosas en seguridad. Eso también implicaría reconocerlo. Es una percepción que también yo tengo en ese sentido, y que a lo mejor también me hace, y es por lo que pienso yo que es esa negativa rotunda que sigue teniendo Miguel Ángel Mancera, aunque como tú bien dijiste ahorita, desde el momento en el que hace una advertencia de que nadie desestabilizará la ciudad, pues sí, como tú dices, es un reconocimiento implícito a que pudiera, ¿no?, en un momento dado haber un intento desestabilizador de la Ciudad de México, que eso ya es un asunto pues muy serio. Vamos a la réplica que tenía José Manuel y a ver qué me puede decir de este planteamiento que hiciste tú y que hice yo, a ver qué nos puede decir él. Pues mira, yo creo que como te digo, sí es necesario, a pesar de que toda la problemática, estoy comentando lo de la réplica de hace rato, yo creo que sí todo es problemático, y todo digamos, viene causado por la misma situación de desorden social que estamos viendo, causado por esa injusticia social. Pero aún así, a pesar de que el crimen organizado ciertamente se apoya muy bien en la corrupción, pues yo insisto que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corrupción únicamente se basa en la pura dádiva y la aceptación mutua de dar una dádiva y recibirla. Esa dádiva puede ser de millones, pero no lleva en sí implícito el acto de corrupción, no lleva implícito, por ejemplo, el homicidio, ¿sí? o la violentación de otras leyes que son más, pues digamos, más penalizadas, ¿no? Entonces, por eso, aunque sí definitivamente estoy de acuerdo contigo, es un apoyo muy importante para el crimen organizado, pues la corrupción, definitivamente, pero no es lo mismo. O sea, yo voy a insistir en que obviamente no es lo mismo, incluso si revisa uno el marco legal mexicano vas a ver que no es lo mismo. Está considerado el crimen organizado como una cosa específica y está definida como tal, y la corrupción como otra. Sí hay un entrelazamiento definitivamente. En México estamos viendo que está todo entrelazado, desde la corrupción, el crimen organizado, los abusos de la misma clase política sobre, por ejemplo, la clase trabajadora, ¿sí? Ya de una forma descarada, de una forma franca, están atacando, por ejemplo, a la clase trabajadora, están atacando a los más pobres. Entonces todo ese entramado está afectando a la sociedad y desencadena este tipo de situaciones de crimen organizado, ¿sí? Ahora, con respecto ya al otro tema en el que pues comentas lo de Carlos Slim, mira, pudiera ser, lo que dice Odiseo es muy cierto y lo que dices tú también es muy cierto, y también pudiera incluso haber otra vertiente. Ya sabemos que todo ese presupuesto de seguridad que tiene que ver con las cámaras, que tiene que ver con las patrullas y demás, ya sabemos que de una forma u otra está beneficiando a Carlos Slim. Pues pudiera ser que, yéndonos un poquito a la cuestión conspiranoica, ¿verdad?, pudiéramos pensar que a lo mejor es una estrategia precisamente para argumentar un refuerzo urgente
de la seguridad, que llevaría obviamente la renta de más patrullas, que llevaría obviamente la compra de más cámaras de seguridad, ¿sí? Y que obviamente pudiera ser una estrategia para eso, hablando de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque debemos recordar que pues hay muchas cosas extrañas que luego hacen en los gobiernos y que tienen más esa finalidad de beneficiar a ciertos grupos, ¿no? Más que realmente, incluso para eso no presentan siempre hechos reales. Acuérdate que la televisión puede hacer un hecho real aunque no sea cierto. Con esto no digo, yo no puedo asegurar que lo que pasó en este famoso bar y lo que pasó después en el gimnasio, no puedo asegurar que sea cierto o falso, no lo puedo asegurar. Eso obviamente pues ya están las investigaciones periodísticas pertinentes y bueno, habrá que ver hasta qué punto se puede confiar y todo eso. Entonces, pero es muy difícil para uno como ciudadano que no está en el lugar de los hechos y que dependes completamente de la información que te llega por una vía o por otra, es muy difícil dar por hecho que en efecto lo que te están diciendo los medios es real. Nosotros tenemos aparejada otra información, que es precisamente ese gran negocio que se ha convertido en la seguridad de la Ciudad de México. Y la forma de que ese negocio se haga más grande es obviamente creando un panorama de inseguridad. O sea, hablar de que el crimen organizado ya está empezando a ejecutar y a levantar gente, obviamente genera lo que decía bien Odiseo, ese estado de temor en la población, que obviamente va a ver bien que empiecen a poner más cámaras de seguridad incluso enfrente de tu casa, ¿no? O sea, un espionaje absoluto a la población. Eso viéndolo desde el punto de vista conspiranoico. Sí, porque sí puede existir esa posibilidad, porque nosotros a final de cuentas no tenemos los elementos reales, nosotros no estuvimos allí, nosotros no vimos qué pasó, nosotros no estuvimos en el Ministerio Público y no sabemos cómo manejan estas personas todo eso, porque como ya vemos, ya no podemos estar diciendo que no. Como vemos, están perfectamente coordinados, pero para obtener los beneficios que a ellos les convienen y para realizar sus planes personales y grupales. Entonces, esa vertiente también es posible. Si definitivamente, como están argumentando medios y todo el mundo, eso pasó, sí estamos ante una situación muy grave. ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos viendo que el crimen organizado en el Distrito Federal, pues ya se presenta más con más facilidad que antes. Siempre ha operado, pero la diferencia es cómo opera en determinado momento y cómo opera en otro. Y ha habido casos aquí del crimen organizado que han sido muy escandalosos, pero los que han llegado a ser escándalos importantes han sido pocos, ¿no? Como en este caso del Barjaven, como el balazo que dieron a Salvador Cabañas, que después se vieron todos los vínculos que había de crimen organizado y que estaban en el DF, y que le dieron el balazo a Salvador Cabañas también en un antro, por cierto, también el secuestro de Alejandro Martí y demás cosas, que han sido los casos más escandalosos, pero que no han sido los únicos. Pero cuando empieza a verse cada vez más fuertes como bien mencionado, dice que lo que puede ser mensajes, ¿sí? Porque es un mensaje muy importante, decir, ¿sabes qué? Yo crimen organizado puedo levantar a 12 personas con la mano en la cintura, y puedo ir a un gimnasio y matar a 4, ¿sí? Cuando ya se vienen esos mensajes, cuando la cosa se agrava bastante. ¿Por qué? Porque puede venir, obviamente, una carga más fuerte del crimen organizado, o en este caso se puede estar creando ese panorama de inseguridad en la sociedad para seguir justificando los gastos exagerados y onerosos en seguridad, que ya mencionabas tú que salió en ese reportaje de Reporte Índigo, me parece que dijiste. Entonces, todo eso puede ser. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Obviamente, lo que sea, si es el crimen organizado, si es una conspiración de la política, si es un hecho aislado, lo que sea, todo ese tipo de cosas provienen porque México es un país que se nos está desbaratando, porque la gran masa de mexicanos seguimos desorganizados y porque realmente seguimos sin pensar en los problemas del otro y sin pensar en el prójimo. Seguimos sin atacar los problemas de raíz, seguimos nada más poniendo parches y no realmente corrigiendo el problema, nada más estamos parchando pequeños agujeros sin realmente resanar completamente esa pared, ¿sí? Entonces, ese es el problema real. Y el ciudadano, desgraciadamente, nos toca estar siempre con la incertidumbre de qué pasó, fue real, no fue real, tiene que ver el negocio de la seguridad, o en efecto ya está el crimen organizado aquí establecido en el DF, que siempre lo ha estado, pero ya con más fuerza, con más armamento, capaz de operar a plena luz del día en una zona céntrica. Entonces es todo un misterio, todo un enigma. Todo a final de cuentas apunta a que en el Distrito Federal, al igual que en toda la República, estamos cada vez peor. Exacto. No, y si a eso le sumamos que de una u otra manera
vemos autoridades negando las cosas. O sea, para acabar de demorar se complica más, ¿no? Y mira, con respecto a lo que tú dijiste, nada más, sí, también aclaro yo por mi lado, yo nunca para nada he dicho que es lo mismo crimen organizado y corrupción, no es lo mismo. Yo lo que planteo es que no se puede entender el crecimiento de uno sin lo otro. De una u otra manera sabemos que el crecimiento de lo malo en cualquier sociedad y en cualquier país se da al amparo precisamente de que hay corrupción. O sea, de ahí donde crece todo. ¿Sí? Y sí, si bien es cierto que no son lo mismo, pues ahora sí que desde mi punto de vista el crecimiento del crimen organizado depende del grado de corrupción que haya en un país, obviamente. Si no se puede entender de otra manera, ¿no? Entonces, pues por ahí nada más lo comento, porque por ejemplo un caso, pues hay varios casos, ¿no? Pero por ejemplo podemos ver también inclusive cómo por ejemplo en Estados Unidos están padeciendo el problema de que pues es el mayor consumidor de droga, ¿sí? ¿Cómo llega esa droga? No llega de manera legal a las manos, exceptando en estados donde ya se ha dado de una u otra manera pues cierta legalización si ustedes quieren, pero en términos generales, ¿cómo llega toda esa droga a toda esa gente que forma una nación que es la mayor consumidora? Pues ¿cómo llega? Pues desde mi punto de vista llega vía corrupción, si no, ¿cómo puede llegar? Entonces, si bien es cierto que no es lo mismo lo uno y lo otro, no son lo mismo, pero sí uno depende del otro. Eso es lo que a mí me da, o por lo menos es mi punto de vista al respecto. Pero bueno, vamos a ir ahora sí que a concluir, porque bueno, a final de cuentas, como bien dijo José Manuel, y esto sí es muy importante puntualizarlo, ni nosotros estuvimos ahí, ni sabemos qué onda, sino simplemente, por ejemplo, al menos mis puntos de vista, pues yo he procurado darlos con base en la información periodística, por eso comenté pues los reportajes de Reporte Índigo, lo que en un momento dado ya se había avisado desde el 2010 a las autoridades del Distrito Federal, que fue lo que publicó Proceso, porque así me gusta hacerlo, ¿no? Pero sí dejo bien en claro lo que en un momento dado es una percepción mía, así como ustedes lo hacen. Y tiene mucha razón José Manuel. O sea, nosotros no estamos diciendo que lo que nosotros estamos explicando, por ejemplo, aquí en este programa, dando a conocer a nuestra audiencia, sea la verdad, ¿no? Nosotros no la sabemos, ¿sí? Pero sí hay situaciones que rodean lo que viene aconteciendo, que pueden darnos una perspectiva, más o menos, ¿no? Nos pueden dar una perspectiva diversa, pues de los diversos objetivos que pudiera tener, porque no es común, o sea, es muy lamentable, y esto sí lo sostengo, es muy lamentable que las autoridades nieguen una realidad que está lacerando y que de una u otra manera, aunque sea mediática, pero de una u otra manera está impactando en la sociedad. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando en el caso de la Ciudad de México, a los ciudadanos del Distrito Federal les está impactando esto. Y sabemos nosotros que el impacto puede ser tomado de diversas maneras para diversos ciudadanos. Pero uno de los más comunes ante situaciones como las que se vienen dando, el impacto, por ejemplo, de saber, como ustedes bien comentaron, ¿no? De saber que en un lugar puede meterse un grupo de personas en plena luz del día a sacar y llevarse a quien quiera, o que simple y sencillamente en un horario, por ejemplo, de servicio común, agarrar y meterse y matar a alguien en un gimnasio o en el lugar que quieran. Eso, cuando llega a los ciudadanos vía medios informativos o hasta porque el vecino se los cuente, genera una reacción de temor. Y eso también, de una u otra manera, es una afectación a los ciudadanos, porque el temor precisamente nubla la razón. Y hay una afectación en el que la ciudadanía se atemorice, hay una afectación, ¿sí? Y eso es y ese tipo de cosas son las que vale la pena puntualizar. El hecho de que las autoridades nieguen lo que a los ciudadanos incluso les está afectando vía impacto, si ustedes quieren, es lamentable. ¿Por qué? Porque es como el caso pues digamos del borracho, del drogadicto, que en un momento dado, pues cómo se puede esperar a que un borracho
vaya pues, deje de tomar si ni siquiera reconoce que es un alcohólico? ¿O cómo a pretender que el adicto deje las drogas cuando ni siquiera reconoce que es adicto? Yo creo que es invariable que la autoridad, que las autoridades, desde mi punto de vista, que de veras tienen la intención de resolver los problemas, pues de entrada deben de reconocer que hay los problemas y actuar. Y no agarrar y negarlos. Y mucho menos, como bien dijo Ulises, y mucho menos después, pues aventar ahí frases y sinónimos que terminen pues reconociendo implícitamente lo que de entrada se había negado abiertamente. Eso a mí también me parece algo muy serio. Vamos a conclusión y despedida porque se nos fue el tiempo. Realmente estuvo este tema muy movido y vaya que salieron las opiniones, pero por todos lados, ¿no? Entonces vamos aquí a la conclusión y despedida. Vamos con Ulises. Y bueno, pues nada más para cerrar la cuestión que estaban conversando tú y José Manuel, de que en efecto ya cierra la cadena con la justicia social y la ideología, es decir, existe la expresión del crimen organizado, que a su vez tiene como origen la corrupción, pero la corrupción, lejos de ser el origen, es el eslabón, porque el origen es la injusticia, la desigualdad social y la ideología de la ambición, que de alguna manera es la que permea al sistema capitalista como lo que tenemos. Entonces, si no tenemos en cuenta esa concatenación, esa articulación, yo creo que estamos lejos de entender el problema. Y bueno, en efecto, pues todo programa de análisis, sobre todo de análisis ciudadano como este, pues no nada más en este, sino generalmente con todos los temas solamente trabajamos desafiando a veces lo que dicen los medios masivos de comunicación con otro tipo de lógicas, pero bueno, sí alejados realmente de cuáles son los arreglos internos, de cuáles son los hechos in situ, y pues bueno, partimos del presupuesto que nosotros, sin estar participando de los hechos directamente, pues estamos tratando de entender desde el punto de vista ciudadano, mediante un análisis, la articulación de información, la concatenación de hechos, estamos tratando de entender y de desentrañar la relevancia oculta que tienen ciertos hechos, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, como este tu bote, sin tratar de poner y establecer como realidad o como la única explicación lo que aquí se dice, ¿no? Y así como tenemos que de alguna manera articular lo que es la ideología, la corrupción, el crimen organizado y la injusticia social, pues también tendríamos que articular lo siguiente, yo creo, para concluir, ¿no? Para dejar por lo menos una base, alguna base de análisis abierta de este tema conectado. Y que sería esto lejos de una batalla electoral. De alguna forma, el hecho de que en este momento se esté viviendo una especie de paragobierno en coalición, o gobierno, digamos, paralelo de coalición, que es el Pacto por México, es esta, ¿cómo se llama?, el grupo cupular que de alguna manera sí está influyendo y determinando las cosas que se realizan y que se ejecutan en el Congreso de la Unión, en los diputados y en los senadores. También nos da que hay una articulación entre lo que es el PRD, el actual gobierno del DF, y el gobierno federal. Es decir, si esto le afecta a algo, yo creo que la opinión pública cometería un error, pienso yo, digamos, que la opinión pública cometeríamos un error si solamente nos dedicáramos y viéramos que esto afecta única y exclusivamente al gobierno del Distrito Federal de manera electoral y que solamente a una fuerza política es a la que afecta lo que está pasando. No. Este crimen, esta marcha de crimen viene desde lo federal, desde los gobiernos de los otros estados. Es decir, es parte de toda una articulación, de toda una conformación que ahorita es el discurso dominante neoliberal en el país. Es decir, el hecho de que ya la marcha del crimen organizado, con estos indicadores inducidos de violencia prototípica de otras regiones del país, que ahorita se están presentando, nos dice que tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México están cayendo no solamente en una incompetencia, sino ya mal pensando, pues también en una complicidad con todo este sistema y con toda esta violencia que se está dando. Entonces, esta coyuntura nos da a entender que todo el sistema político mexicano y que todas las intenciones económicas que hemos estado analizando en el programa se ven jugadas en lo que está pasando de estas tragedias individuales, independientemente de que hayan sido delincuentes o no, tanto las víctimas de Ignacio como las víctimas de Steven, que en esta serie de tragedias individuales se está jugando,
está jugando y se está abriendo una manera, una forma de ver lo que está sucediendo y que afecta a todos los niveles del poder. Bueno, ok, ahí está la conclusión del buen Ulises. Y bueno, pues sí, no debemos perder de vista que no solamente hablar en términos del país, digo yo para complementar lo que dijo Ulises. El problema de la delincuencia organizada es mundial. El problema no solamente se limita, en el caso mexicano, obviamente al Distrito Federal, o sea, por supuesto que no. La violencia ha sido en todo el país. Se agravó a raíz del Palacio al Avispero de Calderón, que formó parte del plan de la iniciativa Mérida. Eso no lo debemos de perder de vista. El caso es de que estamos viviendo una consecuencia. Yo por eso planteaba desde el principio una mancha que se ha ido extendiendo, no en el término de decir que el crimen organizado se ha extendido, sino la manera, sino lo más atroz, por decirlo así, del actuar del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el país y ya tocó ese actuar, por ejemplo, a la Ciudad de México. O sea, esa es básicamente la idea. O sea, yo estoy de acuerdo con eso que dice Ulises, pero debemos de entender la base de todo. ¿De dónde se puede obtener, de dónde puede el crimen organizado reclutar? ¿No? ¿De dónde puede reclutar? Pues precisamente de la gente, de la juventud, sobre todo, que no tiene oportunidades de estudio, de trabajo ni de nada. Un problema social, una degradación social que desemboca en crecimiento también delincuencial. No solo la corrupción ayuda a crecer a la delincuencia, es factor para que crezca la delincuencia. También lo es la desigualdad social. También lo es el hecho de que haya en un país y en el mundo en general, haya un sistema político, haya un sistema de gobierno en el que simple y sencillamente por encima de todo están los negocios, están los banqueros, están los capitales, están los dueños, los varones del dinero, y no la sociedad, no el futuro de los jóvenes de todo el mundo. El problema es mundial. Obviamente que el trancazo lo resienten más, obviamente los más débiles, los que están en desarrollo, o que así les quieren llamar. Pero el problema no se va a acabar de entrada mientras sigan esos gobiernos en esa actitud de que lo primero es lo que sea, menos los ciudadanos, empezando por ahí. Y segundo, que es muy importante y creo yo que hasta es más importante que el primero, desde mi percepción, es precisamente los ciudadanos que siguen de una u otra manera por hacerle caso a poder mediático, siguen dando su voto a quienes han construido, siguen construyendo y siguen apoyando un sistema político, económico ya mundial, que simple y sencillamente pues lo que importa son los business, y que los ciudadanos y que los niños y que todo el mundo se joda. Mientras eso no, mientras la gente también siga votando por ello, pues eso no se va a acabar tampoco. Y yo creo que ahí es donde debemos de partir también de entender pues cuánta parte de culpa también tienen las sociedades al respecto. José Manuel. Bueno, mira, yo lo único que puedo concluir es que estamos en un momento en la historia de México en el que la descomposición social causada por los malos gobiernos y por la apatía ciudadana nos está llevando a enfrentar situaciones como esta, de inseguridad, de miedo, de pobreza, de injusticia social y todos estos males que no vienen solos. Yo creo que es muy importante reflexionar que México y el Distrito Federal, nosotros que somos del DF y todos a final de cuentas somos mexicanos, debemos de pensar que no podemos seguir teniendo un país que no nos ofrezca las más mínimas garantías de seguridad, de alimentación, el acceso al agua y demás cosas. No podemos permitir en algún momento que eso se nos vaya de las manos. Ya este tipo de acontecimientos son avisos de que la situación está empeorando a pesar de los dichos del gobierno a través de la televisión. La situación real está empeorando
y esto son la muestra clara de que no estamos, en ningún momento estamos avanzando, al contrario, estamos retrocediendo y estamos cayendo en la tristeza de ver cómo entre hermanos se está matando, y eso es algo muy triste. Yo creo que debe ser muy triste, debe ser muy lamentable para un país ver este tipo de situaciones, porque al final de cuentas somos mexicanos, y como mexicanos, paisanos, deberíamos de apoyarnos y no matarnos entre nosotros, para que 2, 3 personas que son las que tienen que ver y las que organizan todo este cotorreo sean los que se llevan todos los privilegios y todos los beneficios del desorden que están causando. Bueno, yo los invito a esa reflexión y me despido. Fue un gran placer, Bote, estar contigo, querido Ulises, también un gran placer, y queridos escuchas, gracias por haber estado con nosotros, y pues les mando un fuerte abrazo. Gracias, mi buen José Manuel. Y bueno, pues yo nomás complemento rapidísimo lo que había dicho al ratito antes de su comentario final de José Manuel. Esto por desgracia es un problema mundial, pero debe de entenderse que, pues, desde mi punto de vista, alguien debe de comenzar por dar el buen ejemplo. ¿Y por qué no habríamos de ser los ciudadanos mexicanos? Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este programa, por habernos acompañado al buen Ulises, al buen José Manuel, por supuesto que estuvieron aquí con nosotros. En Yo Libremente Opino, los espero el próximo lunes. Mientras tanto, ahí van a estar los videocomentarios que correspondan en el transcurso de esta semana. Gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo, y junto a ti no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Así que, amigos, pues a enseñar y a aprender a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación, que no se les olvide. Pásenla chévere, que estén todos bien, y no dejen de compartir en sus contactos de email, Twitter y Facebook, www.tiraderodelbote.com. Que tengan todos una buena semana, y mañana los espero en el video comentario que corresponda. Tiraderodelbote.com